Vamos a ver este caso que consta de lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos un cilindro homogéneo de radio R y masa M que se mueve rodando sin deslizar sobre un plano rugoso AB, que es el que ustedes ven acá a continuación, ¿no? Está sometido bajo la acción de una fuerza de módulo constante F inclinada a un ángulo alfa respecto de la horizontal, ¿sí? Y en este caso que es la situación que ustedes ven ahí a continuación, ¿no? El disco asciende luego de la etapa B a la etapa C, ¿sí? Por un lugar que básicamente deja el rozamiento y simplemente tenemos esa situación descrita. Entonces vamos a empezar con la primera etapa que dice lo siguiente. Para un punto arbitrario del tramo AB, obtener la aceleración del centro de masa y la aceleración angular del cilindro en función de los datos. Primero hay que hacer algunas suposiciones acá. Estamos hablando de rodaduras sin deslizamiento, ¿sí? Si ustedes van, porque es lo que dice el problema, ¿no? Si ustedes van al dato del libro, sí, que siempre cito que es el Sears, que voy a poner acá el recorte, fíjense que el Sears habla, tiene digamos una explicación teórica muy completa sobre esto, ¿sí? Básicamente de cuál es la relación cinética que nosotros tenemos entre la rotación y la traslación. Fíjense como dice acá, velocidad del centro de masa es R por omega, que es por alfa, que es la velocidad angular, ¿sí? Donde en ese caso se establece que bajo la condición de rodadura sin deslizamiento sí se puede aplicar esa vinculación entre ambos tipos de paneles cinemáticas y eso simplifica mucho el análisis del problema. Como tenemos esa ventaja, acá lo vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, vamos a venir a este lado, yo voy a dibujar acá el diagrama cuerpo libre, ¿sí? El objeto para ese tramo específicamente, ¿sí? Entonces observen ustedes lo siguiente, vamos a tener la normal, puntada hacia arriba, que sale, acá yo puse el eje X y el eje Y en concéntricos con el centro de masa del disco, pero sin embargo ustedes también pueden dibujar, digamos, un eje que sea paralelo al misado o el punto de contacto como para diagramar mejor lo que son los torques, la sumatoria de momentos y demás, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a tener la normal, que apunta hacia arriba, el peso que apunta hacia abajo, ¿sí? Normal sale, digamos, de aquí, de la zona azul, de la superficie de contacto, y el peso sale del centro del círculo. Después tenemos la fuerza de rozamiento que sale del contacto entre el círculo y la mesa, y la fuerza F que está aplicada en el centro. Entonces ahora vamos a hacer las tres ecuaciones, la de X, la de Y y la de Z, que sería la ecuación de momento, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. ¿Sí? Yo acá puse primero las ecuaciones 4, que esta es la vinculación de rodadura la condición de rodadura sin deslizamiento, ¿sí? La aceleración del centro de masa, que es el radio, ¿sí? Del objeto, por la aceleración angular, y la fuerza de rozamiento, que en este caso me queda como el coeficiente estático, pues estamos hablando siempre de rozamiento estático por la norma. ¿Está bien? Luego tenemos para la fuerza 1 tenemos F por coseno del ángulo, si es la estoy descomponiendo, ¿sí? para esta componente que aparece aquí, ¿verdad? Menos la fuerza de rozamiento, que esto me queda masa por aceleración del centro de masa. ¿Bien? Para las ecuaciones CENI tenemos la normal, el fondo para arriba, menos el peso, menos la componente F por el seno del ángulo, y esto nos va a dar 0, ¿sí? Porque tenemos los dos componentes. Y finalmente tenemos la fuerza de rozamiento, que estoy aplicando el torque por el momento, ¿sí? Fuerza de rozamiento por R, que esto me queda el momento de inercia por alfa, ¿sí? El momento de inercia que me lo dan como dato, fíjense acá, dicen que para este disco va a ser medio de m por el cuadrado por seno cilíndrico, ¿sí? Y con estos datos ya algebraicamente se puede trabajar el problema, ¿sí? Fíjense que acá lo importante es no marearse, esto como tip importante, se darán cuenta más adelante, es importante no marearse con las ecuaciones, ¿sí? O sea, saber básicamente que no hay que despejar todo, sino que simplemente hay que priorizar, saber a dónde queremos apuntar para ordenar nuestro problema, y eso nos va a dar un norte de cómo ordenar nuestras ecuaciones, ¿okay? Esto se los digo como una recomendación, sirve para esta materia y sirve para el resto de las materias en general, ¿okay? Entonces, fíjense, nuestra idea acá va a ser despejar la aceleración del centro de masa en función del resto de las variables. Entonces empecemos por lo siguiente. Vamos a empezar por de atrás para adelante, las ecuaciones más simples. Por ejemplo, yo voy a tener de la ecuación 4, ¿sí? Tengo la vinculación entre la aceleración del centro de masa y alfa. Entonces diría, T4, por ejemplo, alfa me va a quedar como la aceleración del centro de masa dividido de R, ¿no? Luego esto mismo lo puedo reemplazar en 3, ¿sí? En escalera diría fuerza de rozamiento por R, me queda el momento de inercia por alfa, que esto me queda aceleración del centro de masa sobre R. Si el momento de inercia me queda m por r cuadrado sobre 2, cuando reemplazo, ¿no? Esto me queda m por r cuadrado sobre 2 por aceleración del centro de masa sobre r. Y en este caso, una de las r se va,
otra de las R se va, y me va a quedar, ¿sí?, que la fuerza de rozamiento me queda como m sobre 2 por la aceleración del centro de masa. ¿Bien? Me va a quedar así. Luego esto mismo lo puedo reemplazar de 2. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué puedo? El mismo de 5, porque ¿qué ocurre? Si la fuerza de rozamiento me queda el coeficiente por la normal, entonces el coeficiente por la normal me va a quedar, ¿sí?, como m sobre 2 por la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Y la normal la puedo sacar de 2. ¿Sí? Porque la normal la saco de 2. Fíjense que paso sumando todos los términos, me queda m1 por g más f por seno del ángulo. ¿Sí? Entonces ahora cuando reemplazo me queda, ¿sí?, básicamente el coeficiente por m1 por g más f por seno del ángulo, que esto me va a quedar, ¿sí?, m1, la masa si quieren, sobre 2 por la aceleración del centro de masa. ¿Vale? Entonces ahora, si despejo la aceleración del centro de masa, esto me queda 2 por el coeficiente sobre masa 1, todo esto sobre m1 por g más f por seno del ángulo. Lo puedo dejar expresado así, ¿por qué? Porque está expresado en términos de las cuentas con las cuales nosotros estamos trabajando, ¿sí? O sea, no tiene demasiadas vueltas esto. Lo podemos dejar pensado así. También podemos usar la ecuación 1, que es parte del problema. Entonces diríamos, de la ecuación 1, ¿sí?, yo voy a tener f por coseno del ángulo, menos la fuerza de rozamiento, que esto a su vez me queda, ¿sí?, m sobre 2 por la aceleración del centro de masa, que esto me queda como m por la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Si esto lo paso sumando, me queda fuerza por coseno del ángulo, que esto me queda 1 más 1 medio son 3 medios de m por la aceleración del centro de masa, y la aceleración del centro de masa me va a quedar 2 tercios por f por coseno del ángulo, todo esto dividido, ¿sí?, m. ¿Está bien? Fíjense que ambas ecuaciones tienen unidades de masa, de aceleración, o sea que ambas funcionan. Lo que ocurre es que este problema no tiene variables, ¿sí?, numéricas, con lo cual, depende de los valores, no podemos asegurar cuánto vale una y cuánto vale la otra, si están ok. Pero matemáticamente cierra, ¿sí? Lo que habría que hacer es reemplazar en las ecuaciones y chequear si esto está, o si es consistente. Pero ambas formas son válidas, ¿sí? Bien. Luego, nosotros tenemos acá el otro tema que dice calcule la fuerza de rozamiento, hacia dónde apunta. Bueno, justamente esto es parte de lo que contestamos hace un rato, ¿bien?, donde nosotros, para las fuerzas de rozamiento, ¿sí?, las sacamos de las ecuaciones anteriores. ¿Sí? Fíjense que nosotros pusimos que la fuerza de rozamiento, puede usar estas dos ecuaciones que teníamos hace poco. ¿Sí? Fuerza de rozamiento me queda como m sobre 2 por la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Con este dato, la fuerza de rozamiento puede ser m sobre 2 por 2 tercios por f por coseno del ángulo, ¿sí?, todo esto dividido m. ¿Bien? Y en este caso, vamos a sacar 2 cuantos se va, m con m se va, y lo que vamos a tener es que la fuerza de rozamiento me va a quedar como 1 tercio de f por coseno del ángulo. ¿Bien? En este caso. ¿Bien? Bien. Y que apunte en sentido contrario tiene sentido por básicamente lo que nosotros consideramos recién del torque que genera el cuerpo. ¿Sí? O sea, tiene que apuntar en este sentido para que el torque avance hacia adelante, como de hecho está ocurriendo en el problema. ¿Vale? Bien. Y luego lo que vamos a tener en este caso va a ser calcular, fíjense, vamos a tener un nuevo punto, ¿sí?, para tener presente todo esto. Fíjense que acá lo que pide es calcule la velocidad del centro de masa y la velocidad angular del punto B en función de los datos. Y considere que nada estaba en reposo. Entonces, para esto se puede pensar de la siguiente forma. Nosotros podemos pensar en términos de una aceleración, o podemos pensar en términos de una aceleración del centro de masa, ¿sí?, constante, y eso que nos lleve a una aceleración angular constante. Y eso tiene algunas ventajas, ahora se los voy a explicar. Pero vamos a ver, supongamos que tomamos esta como la versión más simple, ¿sí?, de la aceleración del centro de masa. Entonces, en este caso, si pensamos en la aceleración angular, como que es la aceleración del centro de masa sobre R, fíjense que estoy simplemente citando ecuaciones anteriores que hicimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso la aceleración angular me queda como 2 tercios por 1 sobre R por F por coseno del ángulo, todo esto sobre F. ¿Sí? Esta sería la expresión de la aceleración del centro de masa. Pero fíjense que es constante, ¿por qué? Porque depende de R, que en este caso es constante,
el ángulo que es constante, la fuerza que en este caso es constante porque así lo dice el problema, ¿sí? El problema dice que la fuerza tiene módulo constante, así que esa sería la idea, y por supuesto la masa es constante. Con lo cual, eso implica que nuestra aceleración angular es constante. ¿Y qué implica eso en términos de nuestro dato? ¿Sí? Básicamente que si vamos al arsenal de ecuaciones, ¿sí? En lo que es básicamente la cinemática de rotación para nuestro objeto, si es una velocidad angular constante, nosotros vamos a tener lo siguiente. Fíjense, una aceleración angular constante nos permite, por ejemplo, utilizar este tipo de ecuaciones. Así que son ecuaciones cinemáticas que no incluyen el tiempo. ¿Está bien? Entonces, tiene ciertas ventajas. ¿Okay? Pero, fíjense, si observamos atentamente la ecuación, esto depende del ángulo que nosotros nos hemos movido. Y ocurre lo siguiente, nosotros nos vamos a mover de un tramo A hasta un tramo B. Y acá lo importante es, ¿cómo es la distancia D en sentido horizontal? Bueno, la distancia D simplemente es el arco que se haya movido, ¿sí? Digamos, en sentido por la diferencia del ángulo, o el delta del ángulo que hayamos tenido en cuenta. También esto tiene que ver con, básicamente, la propia dinámica. Esto no me voy a meter porque las ecuaciones en este caso no están, pero digamos, la distancia horizontal sería S, que esto sería la longitud de arco del problema, con el ángulo. ¿Sí? Entonces, en este caso, si lo reemplazamos y decimos el ángulo nos va a quedar como D sobre S, ¿sí? Esta sería la definición. ¿Está bien? Para ponerlo de este lado. La distancia D la conocemos porque es una distancia entre A y B, ¿sí? Y el arco S, básicamente, lo podemos tomar en cuenta en términos, perdón, acá tengo que hacer una pequeña revolución, esto sería R, porque es el radio del objeto, ¿sí? R por el arco, ¿está bien? Y D que sería, ese sí es el arco, ¿está bien? Y R que sería el radio, ¿sí? Mala mía ahí, perdón. Bien, entonces en este caso lo vamos a tener la velocidad en B, angular al cuadrado, que esto nos queda. La velocidad en A al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el delta del ángulo, vamos a tener esta velocidad se hace 0 porque dicen que no estaba en reposo, es buenísimo, y ahora reemplazamos lo que nos queda, ¿no? Tenemos esto al cuadrado, que esto nos queda 2 por 2 tercios por 1 sobre r por f por coseno del ángulo sobre m y el delta del ángulo, que esto nos queda la distancia de AB sobre r. Entonces, ahora simplemente es la raíz cuadrada de todo esto. 4 tercios f por coseno del ángulo sobre m por r cuadrado por la distancia de AB y todo esto a la ¿bien? Esta sería la idea. ¿Bien? Hay que ver básicamente las variables o las magnitudes que tenga el problema puntualmente. Pero un chequeo que se puede hacer si ustedes no tienen valores reales es las unidades, como hacemos siempre. Vamos a ver. Una velocidad angular nos tiene que quedar en 1 sobre tiempo, no en longitud sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, esto nos queda, fíjense, 4 tercios que no tiene unidades, las unidades de fuerza, las unidades de coseno que no tiene unidades, pero igualmente lo vamos a poner, las unidades de la distancia entre A y B, y luego tenemos las unidades de la masa, las unidades de R al cuadrado, y luego todo esto a la unidad. Entonces tenemos fuerza, esto nos queda masa por longitud sobre tiempo al cuadrado, coseno no tiene unidad, así que es 1, distancia es una longitud, la masa es masa, y esto nos queda como longitud al cuadrado, y todo esto a la unidad. Masa con masa se va, longitud al cuadrado con longitud al cuadrado se va, y t al cuadrado, 1 sobre t cuadrado a los medios, efectivamente queda con 1 sobre t. Así que, ya les digo, ¿sí? Variable más, variable menos, esto es como debería quedar el término. Y lo mismo se aplica para cinemática en términos de aceleración entre masas. Fíjense, velocidad en b al cuadrado nos va a quedar como velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración entre masas, y esto sí por la distancia entre ellos. Si estamos considerando que nada la velocidad era 0, esto se va a 0, y vamos a tener que la velocidad en b nos queda como 2 por la aceleración entre masa por la distancia entre A y B a la raíz cuadrada. Acá lo que se puede hacer es citar la aceleración entre masa, que ya la teníamos, digamos, resuelta desde antes, ¿ok? Y ahora, cuando reemplazamos, ¿no? Vamos a ver cuánto nos queda. La velocidad, en este caso, la velocidad en B nos queda 2
por 2 tercios de f por coseno del ángulo sobre m por la distancia de AB y todo esto a los medios. Y el mismo chequeo, ya les digo, probablemente nos dé igual porque las ecuaciones están vinculadas, pero nunca está de más que ustedes chequeen las unidades como corresponden, ¿no? Entonces vamos a venir acá, decimos la velocidad en B en unidades, que nos queda la unidad de 4 tercios, que no tiene unidades, la unidad de F, después la unidad de coseno, después la unidad de la masa, la unidad de la distancia y todo esto en paquete a los medios. ¿Está bien? Entonces tenemos un 1, la fuerza que es masa por longitud sobre tiempo al cuadrado, esto es un 1, la masa, longitud y todo esto a los medios. Fíjense, masa con masa se va, la unidad por supuesto de la velocidad, sí, en este caso es longitud sobre tiempo, y en este caso si ustedes observan, esto nos queda longitud cuadrado sobre tiempo al cuadrado a los medios, que esto nos queda como longitud sobre tiempo. Así que en líneas generales está perfecto. ¿Bien? Y después acá aparece una segunda pregunta que dice calcule la altura máxima alcanzada por el punto en C, que es un punto teórico. ¿Sí? Vamos a revisar un poco el sistema y las características del sistema para ver lo siguiente. Fíjense que dice el problema lo siguiente, no vamos a poner acá, digamos, vamos a poner acá un poco las consideraciones teóricas del problema, pero ¿qué es lo más importante? Sabemos que entre B y C no hay rozamiento, ¿sí? Entonces esto parece un detalle menor, pero va a cambiar todo, digamos, al momento de resolver el problema. ¿Está bien? Entonces yo voy a copiar este dato, vamos a ver. Dice así, fíjense, que en este caso, fíjense que dice la fuerza de hospedaje actual al igual que el rozamiento. Entonces vamos a tratar de hacer un diagrama de grupo libre entre B y C, que es lo que ocurre. ¿Sí? Si hagamos el tiempo libre entre B y C según lo que ocurre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver, tenemos los ejes inclinados, tenemos el eje Y, tenemos el eje X, ¿sí? Y tenemos el cilindro escalar. El cilindro ya tiene una determinada velocidad de rotación, ¿sí? Va a tener una normal, va a tener el peso que sale de acá, digamos, del centro, pero no va a tener fuerza de rotación porque el problema dice que no tiene, ¿sí? Justamente fuerza de rotación. Con lo cual, no hay nada, digamos, que esté generando momento, ¿sí? Y generando aceleración. Ya no estamos en la situación de rodaduras en deslizamiento. Esto ya no ocurre. Entonces, las consideraciones que nosotros teníamos en el caso anterior no son las que nosotros tenemos que aplicar acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, la idea sería la siguiente. Yo voy a plantear las ecuaciones como siempre, ¿sí? Cuando piden la altura máxima, acá no dicen básicamente si llega justo a cuarto de círculo, eso es un dibujo aleatorio. Pero vamos a hacer las cuentas. Entonces decimos, para el campo libre tenemos para sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Que vamos a tener, en este caso, fíjense, si tenemos un ángulo arbitrario θ, esto nos va a quedar como m por g por seno de θ, ¿verdad? Esto nos queda como ver por la aceleración del centro de masa, ¿sí? Si va a ir en negativo, entonces la aceleración del centro de masa me queda como menos m por g por seno de θ. En y vamos a tener la normal menos m por g por coseno de θ, que esto nos va a dar 0 por una aceleración ahí, y en z, ¿sí? La sumatoria de momentos va a dar 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, tanto el peso, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Tanto la normal, si hacemos, supongamos que este es el centro de masa, el círculo, por hecho, perdón. O mismo si supongamos que sacamos la sumatoria de momentos respecto al centro de masa. Primero que m por g, ¿sí? El peso no hace momento, ¿sí? El momento del peso va a ser 0. ¿Por qué? Porque su línea de acción pasa por el centro de masa. Y a su vez, ¿sí? Lo que vamos a tener es que la normal, el momento normal también es 0 porque su línea de acción también pasa por el centro de masa. Entonces, ambos puntos no pasan justamente por lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esto va a tener energía cinética, pero no se va, o sea, va a tener energía cinética de rotación, pero no se va a frenar. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Si hacemos la sumatoria de trabajos, ¿sí? O el trabajo total, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? El trabajo de la normal más el trabajo del peso, ¿sí? Entonces, en este caso, el trabajo de la normal va a ser 0, entonces el trabajo total va a ser el trabajo del peso, que esto a su vez es menos la variación de energía potencial gravitatoria.
Es decir, el trabajo total nos queda la energía potencial gravitatoria inicial, ¿sí? Menos, bueno, entonces en este caso es energía potencial gravitatoria inicial menos la energía potencial gravitatoria final. Entonces, la energía potencial gravitatoria inicial, que va a ser masa por gravedad por altura inicial, si nosotros ponemos la altura, ¿sí? La altura inicial la podemos poner como 0, porque justamente podemos partir desde esa base, ¿sí? Desde que está en 0. Y la altura, ¿sí? Final, que es justamente la que queremos calcular. Entonces vamos a poner, ¿sí? Vamos a poner que esto va a dar 0 y la energía potencial gravitatoria final, que esto sí nos queda masa por gravedad por altura final. ¿Bien? Con todo esto, a su vez tenemos el teorema de trabajo de energía, que es el tema de que la trabajo total nos queda la variación de energía cinética. Entonces decimos, bueno, trabajo total nos queda variación de energía cinética, que esto sería energía cinética final menos energía cinética inicial. Recuerden que estamos bajo la consideración de que el objeto tiene energía de rotación, va a tener energía de rotación intacta, pero no va a tener energía de traslación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque justamente esto es una rodadura con resbalamiento, porque no hay nada que genere torque que le frene o le saque energía cinética a nuestro objeto. ¿Ven? Entonces, la energía cinética inicial, que esto va a ser un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado del centro de masa, va a quedar así, y la energía cinética final queda un medio, esto es la velocidad en v por supuesto, de la masa por la velocidad en c al cuadrado, que esto sí va a ser cero. ¿Ven? Entonces cuando juntemos todo, nos queda trabajo total, que es la variación de la energía cinética, que es menos la variación de la energía potencial gravitatoria, energía cinética final, energía cinética inicial, que es la energía potencial inicial menos la energía potencial final. La energía cinética final que va a ser 0, la energía potencial inicial que va a ser 0, y esto nos queda menos la energía cinética inicial, que es menos la energía potencial final, que esto se va, y esto nos queda un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado, que esto nos va a quedar como la masa por la gravedad por la altura final. Sacamos la masa, ¿sí? Y la altura final nos queda como v de cuadrado sobre 2g. Las dimensiones están ok. Porque, digamos, pruébenlo, pero eso es básicamente la idea. Si sacamos la velocidad que teníamos en un primer momento, ¿sí? Si reemplazamos, simplemente lo que hay que hacer es reemplazar por toda esta expresión que hemos puesto en su momento, ¿sí? Pero algebraicamente hacíamos, si ya en las etapas anteriores corroboramos que las unidades y todo estaban ok, eso también va a ocurrir en este caso, ¿está bien? Entonces vamos a tener esto, ¿sí? Vamos a reemplazar ambas variables, ¿okay? Y lo que voy a hacer en este caso, al reemplazar todo esto, va a ser la altura final, que esto me queda todo esto al cuadrado, o sea que vamos a tener 4 tercios por f por coseno del ángulo, por la distancia de AB, todo esto sobre m por 2g. ¿Vale? Y ya con esto va quedando